Venía diciendo en el video anterior, que es una pérdida de tiempo cuando los pastores, los predicadores cristianos se ponen a combatir las doctrinas falsas. Las condiciones ya no están dadas para que los cristianos eh, estén en ese tipo de peleas. Dicho de otra manera, este ya no es tiempo para que los creyentes, los cristianos, estén agarrados por temas de doctrina. Y por tanto tampoco eh, ya no tiene, digamos, sentido eh, todas esas predicaciones que hacen los pastores, predicadores, apologistas, teólogos y demás que se dedican a denunciar los errores doctrinales pues de otros, que por supuesto nadie denuncia los errores propios, y se enredan en discusiones teológicas sobre temas que en algún momento pudieron haber sido relevantes o eran relevantes, pero ya no es el tiempo. En este momento la iglesia está a punto de ser vomitada por el Señor Jesucristo. Y está a punto de ser vomitada precisamente porque la iglesia ya está toda metida hasta el cuello en la gran apostasía. Por tanto, eh, combatir los errores, las herejías, es prácticamente como estar podando un árbol. Comparemos la apostasía actual de la iglesia con un árbol. Y cuando los pastores, los predicadores se dedican a denunciar las herejías, a describirlas y a decir por qué son herejías destructoras, de perdición y toda esa cosa, cuando ellos están haciendo eso, es como cortándole ramitas a ese gran árbol de la apostasía, lo cual lo único que hace es fortalecerlo para que dé más frutos, los frutos por supuesto de más apostasía, como lo explicaba en el video anterior, porque los creyentes que escuchan esas prédicas, lo único que hacen es, los que están a favor de esas denuncias que hace ese pastor en un momento dado, el único efecto que hacen esas predicaciones en la vida de esas personas que están de acuerdo con la denuncia que hace ese pastor es ensoberbecerlas más, es lo cual lo que hace es enraizarla más en la apostasía actual, porque al verse ellos respaldados por predicadores prominentes en sus posturas doctrinales, teológicas, eso les da una falsa seguridad de que están caminando por camino de salvación, por camino correcto. Pero en este momento la iglesia va por una autopista que termina en el infierno. Toda la iglesia. Por eso el Señor Jesucristo dice que la va a votar. Y la única manera de salirse, de escapar de ese peligro inminente, es salirse precisamente de todo el sistema de iglesias y de grupos, y que cada creyente establezca una relación personal con el Señor Jesucristo.
buscándole desde su hogar, desde su propia casa, su esposa, sus hijos, como ya lo he explicado ampliamente en todos los videos, pero no dejo de insistir porque esas denuncias que hacen los predicadores, todos los apologistas, todas estas personas que se dedican a tratar todos esos temas de herejías, de cosas, de doctrinas, asuntos teológicos, al ver esas denuncias que ellos hacen y ver el auditorio que los respalda, que son miles de personas que están enraizados, que están atornillados a bancas, a los asientos de los salones de reunión, de las iglesias, de los templos cristianos. Estas personas están atornillados ahí. Y esas predicaciones lo que hacen es atornillarlos más a los que están de acuerdo con esos predicadores. Pero si la denuncia afecta al oyente, se siente aludido, lo único que hace es ir a buscar más versículos en la Biblia para fortalecerse más en su postura teológica, en su doctrina. Pero sucede que cuando uno va a la Biblia a buscar pasajes que respalden su propia doctrina, ya va sesgado y no puede ver de ninguna manera los pasajes que contradigan su propia doctrina. La persona está cegada completamente y ya no puede ver los pasajes que contradicen su doctrina. Y sucede que si los ve, da un paso por encima de esos pasajes, se salta esos pasajes, los ignora totalmente y sigue, porque las doctrinas y las posturas teológicas radican en el intelecto de la persona y eso hace que la persona no sea corregida en el corazón. Quiero decir que las doctrinas, las posturas teológicas y doctrinales no tienen nada que ver con la verdadera vida, el caminar de la persona, sino únicamente con su intelecto. Cuando dos creyentes están discutiendo, peleando, debatiendo sobre una postura teológica o sobre un asunto de doctrina, no se diferencian en nada a dos políticos que están agarrados por diferencias en su ideología política, digamos así. No se diferencia en nada a dos científicos que estén discutiendo algún tema de ciencia, de la ciencia. Porque ahí lo único que se está trabajando es con argumentos que trabajan a nivel del intelecto. Entonces los predicadores, los apologistas, no ministran al corazón, que es donde dice la Biblia que emana la vida, el caminar de la persona emana desde el corazón, depende del corazón. Por eso dice el proverbio, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él emana la vida. Los debates teológicos y de asuntos de doctrina no afectan el caminar de la persona, ni positiva ni negativamente. Eso es una cosa completamente neutral. Por tanto, cuando una persona gana un debate, cuando un creyente le gana un debate a otro sobre algún asunto teológico, no ganó nada. Porque si acaso venció al otro, lo más que ha logrado hacer es convertirlo a su propia doctrina, a su propia postura teológica. Eso es lo más que ha logrado. Pero eso no lo salva. No salva al otro.
Eso por una parte. Por otra parte decía que cuando un creyente de iglesia escucha a estas personas que debaten temas de teología o temas de doctrinas, pues toma partido por uno de los dos. Igual que como ser hincha de un partido de fútbol, eso no tiene ninguna diferencia. Entonces, por donde se le mire, todas esas agarrones que tienen los predicadores sobre temas de doctrina o sobre temas de posturas teológicas, eso no contribuye en nada, sino únicamente para corregir el intelecto, para cambiar una manera de pensar en el intelecto, pero no cambia el corazón, no transforma la vida, no mejora la vida, no edifica, de manera tal que esos agarrones que se forman, esos debates que se forman sobre asuntos de doctrina o cualquier tema teológico, esas cosas son de segunda en importancia en la vida cristiana. Los pastores deben estar, deberían estar, enfatizando en tratar la vida, en ministrar para la vida, ministrar para el corazón. Y eso se hace de una sola manera. Primeramente, que quien predica viva una vida de rectitud delante de Dios. Y segundo, que ministre en lo que tiene que ver con la práctica de la sana doctrina, que no tiene nada que ver, la expresión sana doctrina no tiene nada que ver con posturas teológicas, conceptos teológicos, sino con un caminar en rectitud delante de Dios. Y mucho más hoy en día, cuando la iglesia ya está caminando hacia el abismo de la perdición, todo el cristianismo, porque el siguiente evento que va a hacer el Señor Jesucristo, el siguiente gran evento que va a hacer Dios con la iglesia, es vomitarla. Y para evitar ser vomitados juntamente con el cristianismo apóstata de hoy, la única manera de escapar de esa situación es viniendo a Cristo, establecer una relación personal con el Señor Jesucristo, ya no dependiendo de iglesias, de grupos, de pastores, sino al contrario, rompiendo toda comunión, toda asociación con grupos cristianos de cualquier índole. Cada persona, como se dice, escapa por tu vida. Cada persona debe hacerlo en forma individual, debe salirse de su grupo, debe apartarse de ese grupo cristiano. Porque no hay nada que le garantice a usted que en ese grupo sí predican la verdad completa, como se presentan todos los grupos, por supuesto. Y precisamente por esa razón es que el creyente debe huir de sus grupos, porque todos los grupos, aunque están agarrados unos con otros, cada uno en particular dice y afirma si estar andando en la verdad y estar enseñando la verdad completa. Y decía en otro video que cuando el creyente depende de una iglesia y depende de un ministro que lo esté exhortando, corrigiendo, aconsejando, explicándole la Biblia, eso significa que ese creyente es un niño lactante. Y la Biblia dice que cuando un creyente es niño lactante, no tiene discernimiento del bien y del mal. Por tanto, está completamente ciego. No tiene el criterio correcto para determinar qué es correcto y qué es falso. No lo tiene. Él se está guiando más que todo por las emociones, que es en lo que sí trabajan en sus debates teológicos,
porque ellos manejan más que todo es a nivel de las emociones. Entonces, como el creyente que depende de las iglesias y depende de los pastores, es un creyente lactante, por lo tanto carnal, y el carnal no es guiado por el Espíritu Santo, porque hay un precio para ser guiado, enseñado y corregido por el Espíritu Santo. Y ese precio es convertirse en discípulo de Cristo. Ese es el precio que estipula la Biblia para estar en condiciones de ser guiado por el Espíritu Santo. El creyente, por eso es que depende del pastor y depende de la iglesia, porque él es un niño que depende todavía de carne y sangre, que le explique, que lo guíe, que lo aconseje, que lo exhorte. Eso significa que no tiene una relación personal con el Espíritu Santo. Eso precisamente es la prueba mayor de que no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Porque si depende de carne y sangre, que le explique, que le esté corrigiendo, que le esté enseñando, que le esté encaminando, eso es la evidencia de que no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Porque como dije antes, para ser guiado por el Espíritu Santo, como dice la Biblia, que los que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo, como eso tiene un precio, y ese precio que exige Dios para poder ser discípulo de Cristo, o lo que es lo mismo para ser discípulo del Espíritu Santo, ese precio no está siendo predicado en las iglesias, no está siendo predicado en ninguna iglesia, partiendo de un hecho. Cuando un creyente, cuando un creyente depende todavía de un pastor de carne y sangre que le esté explicando la Biblia, que lo esté corrigiendo, que lo esté exhortando, ese es el mayor indicio o evidencia de que es un niño lactante. Y un niño lactante sencillamente se va para el infierno si se muere en esas condiciones. La persona debe salir inmediatamente de ese estado de niño lactante, convertirse en discípulo de Cristo, o lo que es lo mismo, discípulo del Espíritu Santo, para ser enseñado directamente por Dios, sin la intermediación de la iglesia y de los pastores. Porque ese sí es un requisito de salvación. Jesucristo lo citó en el capítulo 6 de Juan. Dice, y serán todos enseñados por Dios. O sea, ya no van a ser enseñados por hombres, sino por Dios. Cuando la persona ya tiene capacidad de ir solo a la Biblia, a ser enseñado directamente por el Espíritu Santo, a ser corregido, a ser consolado, a ser exhortado, a ser animado, aquel que ya obtiene el alimento para su vida espiritual, para fortalecerse, para encaminarse en la vida creyente. Aquel que ya haya ese alimento directamente cuando él va a la Biblia y ya no depende de que alguien venga a explicársela. Ese creyente ya, ese sí ya está andando en el camino recto. Porque como lo decía antes, cuando un creyente todavía está sentado en una banca escuchando a un pastor explicándole la Biblia, dándole predicaciones sobre temas variados, eso es, ya se dijo varias veces, es la mayor evidencia de que ese creyente, esa persona, es todavía un niño lactante. Ahora pasa algo más. Los pastores, no, por no estar enseñando lo que la Biblia llama la vida en el Espíritu, porque si lo estuvieran haciendo, no tendrían que estar cuidando ya a esas mismas ovejas, estarían cuidando a otras ovejas nuevas.
pero a esas personas ya con algo de antigüedad ya no las estarían cuidando. Esos pastores, en lugar de estar conduciendo a los creyentes a la madurez, los mantienen entretenidos en la iglesia, en los cultos dominicales, del sábado, del domingo, del viernes, del jueves, de qué sé yo, esos cultos que organizan, que programan, que tienen programadas en las iglesias. Esos pastores lo único que están haciendo es distrayendo a esas personas, haciéndoles un daño terrible, distrayéndolos. Y para eso, ¿qué hacen los pastores? Pues dan enseñanzas completamente periféricas, podrían llamar esas enseñanzas variadas sobre temas de teología, sobre temas de doctrina, sobre exhortaciones bueno, todos esos discursos y sermones que dan los pastores son puras enseñanzas periféricas. Me refiero a que no dan en el blanco. Son enseñanzas que tienen un cierto valor o cierta importancia en la vida cristiana, pero que son secundarias, son de la periferia, pero el centro, el blanco correcto, es que cada creyente se convierta en discípulo de Cristo. Pero como lo dije antes, ese tema brilla por su ausencia en todas las iglesias. Y la mayor evidencia es precisamente que hay pocas personas ahí sentadas escuchando sermones. Esa es la mayor evidencia de que el discipulado no se está predicando, no se está anunciando. Decía en otro video anterior que las personas, cuando no reciben el mensaje central del Evangelio, que es la necesidad de convertirse a Cristo, esa persona por supuesto se queda lactante. Y esa persona lo único que está capacitada es para oír ese tipo de sermones, que son con lo que los pastores los distraen, los entretienen ahí, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y hasta que se mueren de viejitos, ahí atornillados en la banca de una iglesia. Sin frutos. Sin frutos para Dios. Eso lo puede usted encontrar en la Biblia, pero no le voy a decir los pasajes de la Biblia, porque no soy maestro de Biblia y no pretendo serlo. Solamente soy una persona que está trayendo un mensaje de alerta para todos los cristianos, de que se salgan de las iglesias inmediatamente, como lo ordena el Señor. Salid de ellas, todo el mundo. Sálganse de las iglesias, sálganse de los grupos y háganse un discípulo de Cristo. Paguen el precio de ser discípulos, conforme está escrito en los 4 evangelios. A todos los pastores y a todos los cristianos en general es este llamado a que se hagan discípulos y ya no anden entretenidos, durmiendo. Literalmente están durmiendo, están soñolientos, no pueden ver, están borrachos, están embriagados. Y ese día tremendo que el Señor Jesucristo anunció en la palabra está por caer como un lazo sobre toda la iglesia. Y ahí es cuando el Señor Jesucristo va a partir la iglesia en dos. Dice en Lucas
capítulo 21, verso 34. Mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se encarguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, porque vendrá como un lazo sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Se estaba refiriendo al gran día del Señor. El gran día del Señor es el día del juicio para la iglesia. Porque, ¿qué es el gran día del Señor? Es el día en que Dios comienza a hacer juicio a la humanidad, comenzando por su propia casa. O sea, el cristianismo es el primero que va a recibir los latigazos, va a recibir los juicios de Dios. Y los pastores no supieron entender. Los que mejor, entre comillas, están haciendo la obra, porque no la están haciendo, son los que enseñan, pues, algunas enseñanzas ahí buenas, podría decir que buenas, pero que son solamente de la periferia, porque no están llevando al punto, que es que cada creyente se convierta en discípulo, que es otra forma de decir que se convierta en un creyente ya maduro, y el creyente maduro ya no depende de la iglesia y de los ministros, sino que puede ser enseñado directamente por el Señor. Esa es la enseñanza central que se debió dar a los creyentes, pero no se la dieron. Por eso la iglesia está como está. Porque los ministros mismos no supieron entender que ellos no estaban puestos para ser maestros eternos de una persona. Voy a poner un ejemplo. Los evangelistas son como esas parteras que reciben al niño, que reciben al recién nacido y se lo entregan a la mamá. ¿Y la mamá qué hace con ese bebé? Lo alimenta con leche materna. Y cuando ya llega el tiempo, le da alimento sólido. Y entonces ese niño puede comenzar a crecer, a fortalecer su cuerpo físico, sus huesos, todo, se empieza a formar ya una persona ya fuerte. Un niño no se puede quedar toda la vida recibiendo leche materna, porque eso ya sería antinatural y completamente perjudicial para el bebé. Pero ¿qué hacen los pastores cuando dan todas las enseñanzas periféricas? Les están ministrando leche materna. Cuando los pastores tienen que explicarle la Biblia a las personas y darles sendos mensajes de la Biblia para animarlos, para mantenerlos ahí, pues entre comillas, saludados. Cuando los pastores tienen que estar haciendo eso con las personas, o cuando lo hacen, lo que están administrando es esa leche materna. Porque la Biblia en hebreo dice que los niños lactantes no tienen discernimiento del bien y del mal, sino que ellos necesitan que se les esté enseñando las cosas básicas de la vida creyente. O sea, esos temas de la periferia. Entonces, decía que el evangelista es como la persona que recibe al niño para que nazca, y lo reciben, como esas parteras que reciben al niño. Pero la partera no se queda con el bebé, sino que se lo entrega a la mamá. ¿Y la mamá qué hace? Le da leche por un tiempo. Pero llegado el tiempo ya le comienza a administrar alimento sólido. Usted puede encontrar esta parábola allá en el capítulo 5 y parte del 6 en el libro de Hebreos. Al terminar el tema, se termina, creo que es en Hebreos 6:8, si no estoy equivocado, porque no tengo la Biblia, ahí es cuando acaba, lo cierra el tema con otra parábola, cuando dice que la tierra que es rociada, que dice que la lluvia que cae sobre esa tierra, dice que produce fruto, recibe bendición de Dios. Dice, pero lo que no produce fruto,
está reprobada. Es reprobada, ya está reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Ahí está hablando de los dos tipos de creyentes que se dan. El creyente del principio, el que recibe la lluvia y por esa lluvia da fruto para Dios y recibe bendición de Dios, pues ese es el creyente que llegó a la madurez, que es de lo que habla Hebreos 5:11 en adelante. Pero el creyente que se queda toda la vida recibiendo leche, o sea, recibiendo enseñanza del pastor, ese es el creyente que cumple lo que dice, pero aquella tierra que no produce fruto, sino abrojos o algo así, dice, está reprobada, ya está reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Y ahí está literal lo que está ocurriendo con la iglesia. En este momento la iglesia está reprobada, está próxima a ser maldecida, o sea, a ser vomitada, y su fin es ser quemada. En ese orden lo presenta la Biblia en el capítulo, en el libro de Apocalipsis. Cuando dice que va a vomitar la iglesia, le está anunciando que la va a maldecir, que la va a echar fuera de sí, que la va a desechar. ¿Por qué? Porque como decían, cuando las multitudes de creyentes están atornillados en los bancos de las iglesias, esa es la mayor evidencia de que esos cristianos no están llevando fruto para Dios. Por eso decía también que los pastores lo que están haciendo es dando paja para el fuego. O citaba también el pasaje de Corintios cuando Pablo dice que cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Quiénes son los que sobreedifican? Los pastores. Dice que si alguno edificare con oro, plata, piedras preciosas, está bien. Dice, pero el que sobreedifica con madera, heno, hojarasca, esa obra se le quemará. O sea que todo el trabajo que hicieron no sirvió de nada. Todas esas personas que mantuvieron ahí amarradas a la iglesia son pura madera, heno y hojarasca. ¿Cómo no debía Dios de castigar severamente, de estar enojado contra el liderazgo de las iglesias? Cuando no hicieron la obra que debían hacer, no pastorearon el rebaño, sino que en su celo propio, en lugar de conducirlos a la madurez, lo que hicieron fue retenerlos a ellos, amarrarlos a la iglesia, para lo cual pues es que utilizan todas esas enseñanzas, diversas enseñanzas que si bien es cierto no son malas, en algún sentido no son malas, no les traen ningún beneficio a las personas, porque con esas enseñanzas periféricas lo único que hacen es distraerlos y mantenerlos ahí, contentos, o sea, dormidos, completamente dormidos, sin fruto. ¿Cómo no había Dios de castigar esta iglesia postrera, apóstata, tibia? Y entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Le va a quitar las ovejas a los pastores. Él le va a quitar sus ovejas, las ovejas que son de Él, se las va a quitar a los pastores. Los pastores mismos deberían o deben estar saliéndose ya de sus grupos si quieren salvar su vida. Dios promete perdonarles todo ese daño que hicieron, pero tienen que pagar el precio de renunciar a esas iglesias, de renunciar a los grupos, de renunciar a todo ese sistema cristiano y venir a Cristo, a buscarlo a solas en su propia casa, en su hogar, con su esposa y sus hijos, nada más. Porque si va a vomitar a todos los grupos,
por pequeños o grandes que sean, por antiguos, por sanos o no sanos, que se crean ellos, los va a vomitar. Eso significa que el Señor va a sacar su presencia. No es que se vayan a acabar, porque al contrario, seguramente van a crecer, sino que el Señor va a quitar su presencia de ellos. Y cuando eso ocurra, es cuando se cumplirá la palabra que dice: he aquí que Babilonia la grande ha caído y se ha hecho habitación de toda ave inmunda, de espíritu aborrecible. Eso es lo que le va a pasar a la iglesia, que va a ser vomitada, a los cristianos que van a ser vomitados por haberse quedado en ese sistema perverso en el que se convirtió el cristianismo actual. En estos videos ya se han hablado bastantes cosas y se ha demostrado desde un punto de vista, desde otro, desde todos los ángulos se ha mostrado por qué es necesario que los creyentes ya mismo comiencen a salir, porque esa es la orden del Señor: salir de ella, pueblo mío, para que no se hagan partícipes de sus pecados y para que no reciban parte de sus plagas.